Hay piñatas que requieren cosas muy específicas y no podremos tenerlas sin saber cómo atraerlas. Uno de los mayores desafíos en ese aspecto son las Roario, por lo que aquí te explicaré cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde conocerás de videojuegos, por lo que suscríbete para conocerlos. Comencemos con el video. Hay piñatas que son un verdadero reto conseguirlas, ya que requieren de cosas muy complicadas, tener muchas piñatas del mismo tipo, y a esto hay que sumarle que requeriremos de que nuestro jardín tenga cierto valor, y como muchas cosas pueden pasar, desde que se nos rompan cosas hasta que recibamos la visita de los rufianes y el mismo Dr. Pester, nos harán la vida en nuestro jardín muy difícil. Eso es un pequeño resumen de lo que involucran la Roario, la piñata león, las cuales son diurnas, terrestres y cuentan con un color arcoíris, sobre todo en la melena, con una mezcla de colores azules y amarillo, representando al rey de la selva, y sus requisitos no podían ser diferentes. Lo bueno es que todos sus requisitos son iguales en ambos juegos. Para que aparezcan, simplemente hay que llegar al nivel 38 de jardinero. Esto provocará que aparezcan en los límites de nuestro jardín. Se ve muy fácil, pero llegar a este hay que pasar por casi todas las piñatas y volverte experto en ellas, ya que estas son del nivel 10. Para que entren a nuestro jardín es toda una proeza. Debes de tener como residentes 5 Deunut, que son la piñata venado, 5 Zumbung, que son la piñata cebra, y que tu jardín tenga un valor de 40,000 monedas de chocolate. Ojo, no cuánto dinero tienes, sino cuánto vale, y esto es sumamente complicado. Para empezar, para conseguir ese valor, hay que comprar objetos decorativos caros. La ventaja es que al tener estas piñatas residentes aumenta esta suma. Ahora bien, para tener estas piñatas yo te recomiendo haberlas reproducido y comprarlas con la cazadora. Será un proceso lento, pero al final lo conseguirás, ya que esta solo te consigue una a la vez, y el tiempo que se tarda en encontrarla es mayor conforme sean más raras y ambas están en esa condición. Ojo, tienes que tener siempre 5 de cada una en tu jardín. Para volverlas residentes es otro problema, ya que requieren de que tu jardín valga 50,000 monedas, comerse 2 Deunut y 2 Zumbung. Aquí es donde viene el truco para tener la mejor opción, ya que al entrar se comerá una, y corres el riesgo de que se salga y vuelva al día siguiente, pero solo te quedarán 4 especímenes de una, por lo que no entrarán, por lo que siempre tienes que tener 5. Para eso hay que adelantarse a este evento, y lo mejor es tener 7 de cada una, para que cuando se las coma siempre cumpla los requisitos de visita. Ya que se volvió residente, vende todas, ya que estas se espantarán al haber un depredador y romperán las cosas de tu jardín. Ya para tener su pareja yo te recomiendo pedírsela a la cazadora. Para reproducirlas es algo complicado, pero créanme, es mucho más sencillo. Deben de llevar puesta una corona, la cual se compra en la tienda de Pétula. Es cara, pero también nos ayuda a cubrir su siguiente requisito, que tu jardín valga 60,000 monedas de chocolate. Comerse una piñata que tenga un valor de 450 monedas, puede ser cualquiera, por lo que aquí puedes aprovechar a sus presas. Al mandarlas a que se coma una, estas es muy fácil que fallen. Para evitar eso, puedes seguir este tip: darle un palazo, esto la dejará desorientada, y mándala a que se la coma, en ese orden. Con eso será mucho más difícil que falle. Y para finalizar hay que construir su casa, que vale unas 3025 monedas y tarda unos 100 segundos en hacerse, para que al final hayas creado su casa, que tiene una forma de corona, toda una estructura digna para una monarca como esta. Ya después pasaremos a su minijuego de enamoramiento. Es muy complicado, con objetos móviles, invisibles y dormidos. Ten mucha paciencia. Ya después veremos su danza de cortejo. Es muy aburrida la verdad, solo es un león despertando a otro. Si las quieres vender, estas te darán 5,500 monedas de chocolate. Casi no recuperarás lo que has invertido, pero puedes recurrir a los dulces de enamoramiento, que solo cuestan 110, y así obtener el mayor beneficio. Para cambiarlos de color, requeriremos de darles ciertas cosas. Para verlos de color azul, solo deben de comer una semilla de campanilla. Para que se vuelvan rosas, hay que darles una botella de medicina, la cual se consigue al transformar con Bart la miel. Y para verlos amarillo, solo debes de darle una semilla de girasol. Con esto tendrás los 3 colores. Para que aprendan trucos en el juego Trouble in the Paradise, deben de comerse especies en particular de piñata. La primera se obtiene al ingerir una Wyrm, la piñata gusano. Esto hará que se coloque una máscara tribal y comienza a danzar. Se ve genial cuando lo hacen. Y la segunda es que coman una piena, la piñata hiena, lo que harán que solo se paren en 2 patas. La verdad pudo haber sido mejor. Es una de las últimas piñatas que conseguiremos y no nos aporta ninguna ventaja.
no evolucionan y ninguna piñata la requiere, por lo que están en la cima de la cadena alimenticia en este juego. Solo esperemos que el Dr. Pester no la rompa. De las piñatas más difíciles de conseguir, que si no sigues una estrategia evitando que la población de piñatas que requiere no descienda a menos de 5, te será más fácil. Esas son las Roario y ahora conoces la mejor estrategia para ellas. Si te gustó el video, aquí te dejo mi reseña de Viva Piñata. En esta parte verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que conozcas más estrategias para esta saga y pásate a mi canal City Animal para que conozcas más de animales. Nos vemos en un próximo video.